falso está el señor Jairo y la primera dispara así. Dice, jugaste un partido con Piazzolla y Maradona, ¿verdadero o falso? No, bueno, es verdadero que estuvimos en un partido, pero jugar un partido no. No jugaste el partido. No. Es falso entonces. No, pero no. ahí tiene una linda anécdota. No, estuvimos la primera vez que fue Maradona a jugar un partido en equipo de club, digamos, a Europa, Sí. fue con Boca en el año 81, 1981, y entonces me invitaron a mí porque teníamos el mismo sponsor, el Paris Saint-Germain y yo para las giras, y entonces me invitaron para dar el puntapié inicial del partido. Sí. Y fue a jugar Boca contra el Paris Saint-Germain por dos chicos que se retiraban, dos jugadores que se retiraban del fútbol. Entonces lo llamé a Astor, a Piazzolla, que era muy amigo mío, y a él no le interesaba demasiado el fútbol, pero sí le interesaba el fenómeno Maradona. Claro. Le gustaba mucho. Entonces vino y estuvimos desde el palco, nos pusieron el palco ahí, fenomenal, en el estadio, en el Parque de los Príncipes, y me vino a buscar una chica, fui al centro de la cancha, di el puntapié inicial, ahí está la foto. Foto en blanco y negro. ¡Qué maravilla! Wow. Muy lindo. ¡Qué foto! Y no, qué momento Dale, inolvidable. divino. ¡Qué tres grandes Divino, argentinos! divino. Total. Tres grandes Total. argentinos. La porra de Hermoso. Qué orgullo, hermoso. qué hermosa Mal. foto. Hermoso momento. Una foto hermoso. preciosa, sí. Muy lindo. Preciosa. La próxima dice, cuando lo conociste a Cortázar te quedaste mudo y no pudiste hablar con él en toda la noche. ¿Verdadero o falso? No, es falso, porque hablé con él, si no, nos quedamos como hasta las 4 de la mañana. Pero sí, en el primer momento me quedé mudo porque en realidad lo invitaron, era un cumpleaños de María Elena Walsh. Y éramos 6 personas, ¿Cómo 7 tira personas. nombres, no? Sí, sí, No, estaba- tremendo. Como que nada. Tremendo. Ahí estamos, Amigo mira, Capa. ahí está. Ahí mira. está la foto, mira, Cari. Yo tenía, Mira. yo tenía 25 años ahí. Y resulta que yo hablaba de Cortázar todo el tiempo. Había ido a París y estaba en casa de Pepe Fernández con María Elena. Entonces hablábamos todo el tiempo, yo le hablaba todo el tiempo de Cortázar. Buscaba en París las calles donde de sus vivían los libros. personajes de Rayuela, ese tipo de cosas. Fanático de Cortázar. Y entonces Pepe, que lo conocía, a Cortázar lo invitó esa noche al cumpleaños de María Elena, éramos poquitos. Y cuando tocó la puerta para entrar, la puerta de entrada, Julio, todos me dijeron, Jairo, anda a abrir. Qué bueno. Era una sorpresa para Era él. una sorpresa para mí. Entonces Bueno. fui, abrí la puerta y me quedé así, lo miré, era muy alto. El, Sí, muy el alto. corazón te latió más fuerte en ese momento. No, empecé a retroceder, no podía hablar, no sabía qué decir. Claro. Es que Claro. cuando uno admira mucho a una persona. Claro, que y está- para colmo nosotros se reían atrás, ¿viste? Claro. Hubo que explicarle a Cortázar de qué por- se trataba, ¿viste? Porque Habrá dicho, ¿qué le pasa a este tipo? Qué divino, qué divino. divino, lo qué pasamos flash. muy bien. Aparte, él era un extraordinario contador de historias de terror. Ah. Nos pasamos toda la noche contando historias de terror. Nos quería llevar a un cine que daba películas de terror las 24 horas del día. No. No. Guau, mirá. Impresionante. Díselo así la próxima. A fines de los 70, el DT de Francia se autosecuestró para contar lo que pasaba en la Argentina. Así es. Sí. ¿Verdadero o falso? Claro, antes del Mundial, exactamente, es verdadero. El director técnico de Francia se llamaba Michel Hidalgo. Y era evidentemente un personaje muy popular y en ese momento, justo antes del Mundial de Argentina, en Francia se denunciaba mucho lo que sucedía en todas las dictaduras, en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, Sí. pero era muy virulenta la denuncia, sí, había manifestaciones Sí. todas las semanas y demás. Y este hombre se autosecuestró, imagínate qué noticia, Total. el equipo concentrado para el Mundial Sí. y desapareció el entrenador. Entonces estuvo, no me acuerdo si 3 o 4 días sin aparecer públicamente y de repente apareció y cuando fue tanta gente a ver, tantos periodistas interesados porque era la noticia, la aparición de él, y él dice, quiero aprovechar esto para denunciar lo que pasa en Qué Argentina. bárbaro. Qué bárbaro. ¿Y qué te pasó a vos, digamos? Porque realmente el hombre tuvo unos cojones de No, de extraordinario, acero pero bueno, y él se la recontrajugó. en realidad lo que hizo fue, sí, fue como un vocero de todos nosotros, porque nosotros todos, los que vivíamos ahí, la mayoría de los argentinos que vivimos ahí, salvo los de la embajada, Y acá no se Claro. todos los hablaba. demás estábamos. Y eran épocas que acá no se hablaba, no se decía, no había información, no había Twitter, no había Instagram, no había No, forma de nada, visibilizar. nada. Claro. Pero ahí, bueno, nosotros todos íbamos a manifestaciones, Sí. era permanente la cosa. Fue pero- solidario. Qué Le puso el Eh, cuerpo, realmente qué le puso el bárbaro. cuerpo. No, el tipo aparte mostró un cariño muy grande por Sudamérica y por Claro. Argentina en particular, ¿no? Qué maravilla, qué buena historia. Borges te recitó un versículo de la Biblia apenas te conoció. Seguimos tirando chiquitos que somos. tope de gama. Chiquitos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Ay, sí, sí. Dios. En realidad me dijo,
mi nombre, de dónde venía mi nombre. Sí. Y me contó que mi nombre, la parte más noble, digamos, ¿no? Del nombre, pertenecía al Nuevo Testamento, que Jairo era un arquisinagogo, o sea, un ser, me dijo, un ser que tenía buena relación con las deidades, palabra muy de Borges, Sí. y entonces es un ser iluminado. Y uno de los milagros de Jesucristo fue resucitar a la hija de Jairo. ¿Cómo? Uno de los milagros milagros de de Jesucristo, Sí. en el Nuevo Testamento, Ah, ok. fue resucitar a la hija de Ah, Jairo. mirá. Ok, ok. Y entonces me dice, era un ser iluminado. Sí. Dice, entonces si hay otra acepción del nombre suyo, me dice, que es fiel, también en arameo, en otro dialecto, ¿no? Del arameo. Y me dice, entonces usted debería llamarse el iluminado fiel. Ay, qué lindo El nombre. iluminado fiel, qué hermoso. Lo dijo en la televisión, me lo dijo. ¿Y quién eligió tu nombre artístico? El nombre me lo eligió un muchacho colombiano, porque en Colombia es un nombre bastante popular. Ah, mira. Sí, hay muchos Jairos en Colombia. Y en Brasil, Jair también viene del mismo nombre. Claro. En Bolivia también hay algunos Jairos. Y ahora hay Jairos un poco por todos lados. Yo fui a hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, la juvenil. Sí, Eran todos músicos que tenían 20 y pico años, el máximo 30 años. sí. Y entonces de repente tocó un solo el trompetista y yo lo felicité, qué sé yo, y él me dijo, muy emocionado, y decía, ¿sabe cómo me llamo yo? Jairo. Porque vos. mi mamá me puso Jairo por usted. Qué maravilla, espectacular, espectacular. Dice, Sandro te llamaba todos los días a las 18 horas y me seguimos voy, me tirando voy. nombres, ¿verdadero o falso? Sí, me llamó cuando Claro. estuve hospitalizado. En realidad tuve una pancreatitis, que estuve bastante grave. Estaba en terapia intensiva, no recibía visitas de nadie. Solamente entraron, ahora no vayan a decir nada por los nombres, pero entraron Raúl Alfonsín, Mercedes Sosa. Ya fue con pudor, no le da pudor mencionar a sus amigos. Y resulta que a las 6 de la tarde viene mi suegra, estaba mi suegra de paso por la Argentina, española con mi mujer, y mi suegra me preguntó, ¿quién es? Dice, un tal Sandro que llama todos los días preguntando por ti Qué a las divino. 18 puntualmente. Ah, Y entonces le contamos que era Sandro, ella no lo conocía mucho, pero sí. le contábamos esto, y aparte es un queridísimo amigo, Dice, porque a las 6 de la tarde, a las 6 menos 5, Suena el es un teléfono. revoloteo de enfermeras alrededor del teléfono. Para atenderlo. Todas querían Todas atenderlo a él. atentas. Qué Cuando genial. se lo conté se moría de risa. Bueno, sigo tirando nombres, perdón. Ay, pero bueno. no, me siento muy Dice, chiquita. estuviste con Perón en su exilio en España. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, sí. Es una cosa medio Forrest Gump, que estuvo en todos lados. Ahora no, hay otra lectura. Somos re grosos que está con nosotros, chicos. Después de todo lo que Totalmente. viene, somos re grosos. Todos queremos ser amigos de Gaby. Estuve con Claro. Perón porque le llevé un encargo que le mandaron de acá de Argentina. Me parece que Osvaldo Papaleo le mandó una especie de bobina de cine con un mensaje, según me dijeron, de Isabel Martínez, que estaba en Buenos Aires en ese momento. Y se lo llevamos, Teresa y yo, que éramos chicos muy jovencitos, y se lo llevamos un día de Nochebuena, un día que nevaba muchísimo, y no nos dejaron pasar. Y entonces había una guardia por el día y por el personaje, y entonces nosotros nos fuimos y nos alcanzaron a media cuadra, me hicieron volver, y el tipo, de muy mala gana, el tipo de la guardia me hizo pase. Entonces pasamos, y ahí cuando entramos, un camino de Laja, al porche de la casa, una casa de tipo serrano, era la Puerta de Hierro, se llamaba, el barrio, ¿no? Y la quinta 17 de octubre era, ¿no? Sí. Y era un camino de lajas, y la casa era muy bonito, tipo serrano, con piedras a la vista, grande, con un parque muy grande, que en ese momento no tenía hojas, claro, estábamos en pleno invierno, y en el porche estaba Perón, ¿no? Y cuando lo vimos, yo le dije a Teresa, este tipo no es Perón, porque yo lo veía demasiado joven, Ajá. un tipo muy esbelto, alto, muy joven. Entonces, mientras avanzábamos, ya más o menos, me parecía un poquito más. Tal vez sí. Cuando estaba a unos metros, el tipo hizo así. Era. Ahora, qué memoria.